Chiara. Y ayer usted, a través de la Universal, y gracias a la gentileza del doctor Jorge Díaz, usted tuvo la información en directo de lo que iba sucediendo durante toda la tarde. Doctor, bienvenido a la radio. Buen día, Juan Carlos, y buen día a todos los oyentes. Además hizo un esfuerzo de Rosario, se fue a Venado, Sí, estuvo es en Venado. una jornada bastante ardua porque, bueno, aparte del viaje, la audiencia fue muy larga. Una exposición de 1 hora y media de fiscal y 2 horas de defensoría, que a uno lo tiene concentrado, lo tiene muy atento, lo tiene muy tenso, y bueno, eso también desgasta. Es cierto. Y se terminó casi a las 8 de la noche. Sí, 7:30, 8 menos cuarto. A esa hora se terminó y se comenzó a horario, se comenzó a las 3 de la tarde. Primero, la exposición del fiscal, Mauricio Clavero, ¿fue? Exacto. La estructura de la audiencia es primero la parte que acusa, el fiscal o que solicita la prisión preventiva, y en contraposición la parte de la defensa, que es la que contradice los hechos del fiscal. Y por último, la resolución del juez, que toma la resolución, es decir, solamente lo que allí va a determinar, pero no da su fundamento. Los fundamentos serán dados en el transcurso del día. Hoy tiene 24 horas para dar los fundamentos. ¿Es necesario todo esto para la familia? Es Yo, necesario. o sea, por supuesto que uno apoya la justicia, pero solamente para decir que continúen presos. Lo que pasa 15 que, días. lo que pasa que Juan Carlos, que hay que atender a dos situaciones. La situación de la familia, que todos sabemos, esto fue preocupante en todos estos días previos, porque esta circunstancia de tener que viajar a Venado Tuerto y todo no incomoda a todo el mundo, y realmente allí hay que criticar un poco a la justicia, ¿no? Y ayer yo lo decía, ayer por la mañana cuando hablé con usted, que yo entendía, desde mi punto de vista, que debía hacerse en Rufino la audiencia, atendiendo a no solo a las circunstancias legales, sino también a las circunstancias de la familia, de la víctima en este caso, que son los dolientes de esta situación. Pero bueno, también hay que atender, por el otro lado, eh, a las disposiciones legales, porque los imputados están siendo en este momento procesados, y a la vez con una prisión preventiva que les da derecho a una defensa, y esa defensa exige también que se tomen medidas. Entonces, acá Claro, y tenemos dos cosas. le es más práctico Tenemos llevarlo de Melincue ahí a Venado, o el que está en Venado llevarlo ahí a las audiencias, que traerlo a Rufino, donde Sí, la vienen con situación de 4 Venado Tuerto, patrulleros. claro, la situación de Venado Tuerto, como lugar de realización de la audiencia, se puede pensar que es más cómoda para el Poder Judicial, como usted dice, por una cuestión de traslados de ellos, y por una cuestión de que no es lo mismo un pueblo detrás del caso que 50 personas que asisten a una audiencia. Entonces, se puede pensar en eso, ¿no? Pero por el otro lado hay que pensar en la ley y en el sentido común. La ley marca claramente que el lugar de asiento del juzgado es el lugar donde se debe debatir, Claro. y el lugar de asiento del juzgado es Rufino. Entonces, eso por un lado, y por el otro lado el sentido común, de decir, si tengo una víctima que está padeciendo toda esta situación, encima le exijo que vaya, venga, esto va en desmedro de esos derechos de la víctima. Doctor, el tema de la exposición del fiscal fue muy similar a lo de aquí de Rufino, y se habrá agregado alguna prueba. Ahí estaba mirando en el Facebook algo que, bueno, que hoy lo sacan como noticia algunos medios, pero
nosotros ya lo mencionamos ayer, porque el domingo a la mañana estuve con el fiscal Clavero y me habló sobre todo el tema de principalmente los celulares, que no se había terminado el día viernes y que ayer se seguía trabajando en esos celulares en La Pampa y con el apoyo de la provincia de Santa Fe. Los celulares quedaron en La Pampa, más faltaba identificar de Chiara en el sentido de que faltaba el cómo lo tenía ella para la apertura, La clave, la clave, la clave, la clave. que amablemente la familia se las dio, Mm. y con todo ese material estuvieron ayer nuevamente en La Pampa. Sí, lo nuevo, fundamental, es la prueba del luminol, que hizo referencia el doctor Clavero, que ya tiene informe respecto a la positividad de la prueba, es decir, es positiva en los lugares donde marcó que había sangre, que a simple vista no se pueden determinar, y por el otro lado también en lugares en los que no hay sangre. Entonces, toda esta situación fue referenciada por el fiscal, relacionada con todos los hechos, ¿no? O sea, esa sangre encontrada, ¿por qué se puede pensar que Quedó puede? una anécdota de eso en el momento que vinieron. ¿Por qué? Se desliza siempre alguna información. Dice que no querían gastar ese material, creo que un líquido, porque es carísimo. Vale $1.500 el litro. Claro, y el fiscal le decía, quisiera acá, dice, no me gaste todo. Está todo iluminado, claro, sí, es carísimo. Pero bueno, también hizo referencia el fiscal como circunstancias nuevas la peritación de los celulares. Concretamente hay llamadas que surgen de la información de los peritos, que del teléfono de Gallego se han eliminado llamadas. Y eso se puede entender como ocultamiento de prueba. Ocultamiento de prueba que lleva a entender como mayor peligrosidad, que fundamenta la prisión preventiva. ¿Eso se puede rescatar? Sí, en un por primer supuesto. momento dijeron que se podía rescatar Los teléfonos... claro, eso tendrá que ver ahora de la parte de la empresa Sí, yo tengo entendido que si los teléfonos celulares no están intervenidos, no se puede rescatar el contenido de la llamada. Lo que sí es que si de la información de la sábana de llamadas existen determinadas llamadas y usted busca el chip y el teléfono y no surgen, es porque usted las borró. Claro. Entonces borrarlas significa por algo las borró. Se puede entender como ocultamiento, y a eso hacía referencia el fiscal como mayor peligrosidad del imputado, que justifica legalmente la prisión preventiva. Bueno, eso lo... Y el tema de el problema del análisis de ADN de los cabellos. Eso lo toma Fiscalía como una cuestión de falta de prueba, y como un indicio de que puede realmente aportar una prueba elemental. O sea, es como decir, pueden ser esos cabellos de los imputados y usted, señor juez, me está denegando la prisión preventiva. Entonces le está haciendo pensar al juez de la posibilidad de que podrían tener responsabilidad si esa prueba estuviese. Entonces, bueno, el doctor Clavero manifestó... Son más de 40... Tiene 60 días como para ordenar la prueba conforme a lo que recabó el fiscal como información de la parte donde se realiza. Pero para recién después de 60 días empezar. Lo tenía el médico legal de Rosario, sí. Donde está el asiento del Cudayo, me decía el doctor Clavero, que ya el viernes pasado el fiscal regional desde Venado Tuerto se había comunicado.
y doctor Clavero me decía que volvió a insistir y que le dijeron que mínimo 60, 65 días no está esa prueba. Claro. Sí, otras cosas, Juan Carlos, que es interesante que sepa la audiencia es que la Fiscalía funda su pedido de prisión preventiva en el móvil. El móvil es la hipótesis de trabajo que toma Fiscalía como orientativo a descubrir la verdad. Entonces, el móvil dice que son las maniobras abortivas. Bajo ese móvil es que involucra tanto a Cerrato como a Gallegos, ¿no es cierto? Por supuesto, la defensa que hace ante esto rebate en el sentido de que de ninguna manera eso resulta una evidencia como exige la ley, sino que es una conjetura. Esto es lo que siempre mantuvo como línea la defensa, de que todo lo que indicaba Fiscalía eran conjeturas, pero que no eran evidencias. Y una de esas eran este tipo de, como por ejemplo los testigos que manifiestan haber escuchado gritos, que bueno, los gritos aparentemente eran en singular, como decir, déjame, soltame, no me pegues más, o sea, son cuestiones de una sola persona. Pero bueno, son en ese momento circunstancias que deben ser evaluadas, no individualmente, sino en conjunto por el juez, para sacar una resolución fundada, para no dejar a una persona preso sin un fundamento. Sí, así que ahora vamos a leer los fundamentos, y en los fundamentos se manifestará qué ha tenido en cuenta el juez para dejarlos en prisión preventiva. O sea, las pruebas no serían sólidas en base a la defensa, 2 horas que tuvieron. No es que no serían sólidas, las pruebas serían indicios o conjeturas que realiza la Fiscalía y no evidencia. Evidencia significa que concretamente están vinculados los imputados con el hecho, porque para que estén en prisión preventiva tienen que haber tenido participación, y esa participación tiene que ser probada por una evidencia. Entonces la defensa decía, no hay evidencias, sino que hay conjeturas, suposiciones, indicios, ¿no es cierto? Pero esto es lógico, Juan Carlos, o sea, quien nos está escuchando se tiene que aclarar, no se tiene que confundir en esto. El fiscal va a hacer valer las evidencias que son para él, todas las pruebas que existen ahora, en función a la participación que entiende tuvieron los imputados con el hecho, para así llevarlos a prisión preventiva. En cambio, la defensa va a luchar para que no. Entonces tiene que decir lo contrario, sea válido, no sea válido. Tiene que tratar de convencer al juez. Entonces, bueno, se ve que el convencimiento del juez fue más hacia los fundamentos fiscal y no de la defensa, ¿no? La defensa ahora solicita informes de los dos detenidos. Aparte de eso, claro, al final de su exposición, la defensa solicita examen psiquiátrico-psicológico de ambos imputados. Esto es en función, allí lo menciona, en función a 2 certificados médicos que demuestran una incapacidad laborativa, o una incapacidad, diríamos, no una incapacidad motriz, sino una incapacidad intelectual así, sino de Cerrato en mayor cantidad que en Gallegos. 77% era. No, hablan de un 90% de Cerrato y de un 65% de Gallego. Entonces, bueno, esto es
puede ser una estrategia de la defensa. Y es un arma de doble filo. Esto es una estrategia para la defensa, lógicamente, porque si se demuestra esto científicamente por parte de las pericias médicas, podrían tener algún beneficio con lo que respecta... tirarle abajo la investigación. Exacto. Esto lo habíamos charlado, ¿se acuerda? Con el fiscal Clavero, que él en su primer momento no había solicitado esto, porque sabía que en el momento que la defensa tuviera estos dos informes, le podían tirar abajo todo el trabajo realizado, ¿no? Sí, era llamativo que no lo hiciera antes. Fue como una carta debajo de la manga. Yo creo que pueden haber pensado de que si quedan en prisión preventiva, una de las alternativas puede ser esto. Entonces, por eso lo tiran ahora, porque lo podrían haber solicitado antes. Eso claro. no hace a la audiencia de ayer. Pero bueno, en consecuencia el juez tuvo que disponer que se realizaran esos exámenes. O sea, aparte de la prisión preventiva que ordenó, también ordenó la realización de los exámenes psicológicos y psiquiátricos. Así que bueno, no sé, ¿alguna otra cosa? Sí, anoche me comentaban, estamos hablando de un tiempo atrás, creo que fue en la administración Giordano, que esta persona estaba con certificados médicos y pasa quien era el encargado de ese momento de la parte de control y lo ven que estaba revocando una casa. Claro. Entonces, para evitar problemas, esperó que terminara el certificado médico y hasta luego. Claro. Bueno, en ese momento. Propio de 5 días de suspensión. Claro. Bueno, lo que también es digno de remarcar es algo propio de la audiencia, ¿no es cierto? Que uno está allí y lo siente, no así la gente que no asiste. Realmente la fortaleza de la familia, ¿no? Porque escuchar crudamente los términos que se vertían allí respecto a Chiara realmente hace pensar de que tienen una fortaleza distinta, ¿no? Porque es muy duro, sobre todo la mamá, realmente es digno de destacar, y bueno, este hecho que tanto dolor causa, en contraposición de eso, qué fuerza que le da este pedido de justicia, este pedido de clamor por la verdad y por el castigo que merecen los imputados, que realmente uno lo nota, lo vive, lo siente estando presente en una audiencia, ¿no? Eso es digno de destacarlo, ¿no? En algún momento hubo algún tipo de sí, no terminó de parte de alguien de lo que estaba presente, ¿no? Cuando estaba hablando la defensa. Sí, realmente era tan extenso la exposición y ya todos queríamos que terminara, que bueno, en cierto momento 2 horas escuchando hace que uno se distraiga o realmente se vaya un poquito del tema, y creo que le pasó al juez eso, porque la anécdota es que en un momento, en el énfasis que la defensa exponía, levanta la voz y el juez se sorprende y pega un saltito en la silla como asustado. Realmente, bueno, eso causó gracia en la gente, pero sobre todo también, que no es habitual, serían 60 personas, 70 personas las que podrían estar allí, ¿no? La mayoría de Rufino. No es habitual que cuando se lee la sentencia o se lee la parte dispositiva, cuando el juez dice ordenar la prisión preventiva de los imputados, la gente grite y aplauda. Eso pasó y el juez respetó, hizo un intervalo
y cuando se terminó el aplauso y el grito, continuó leyendo la resolución. O sea, normalmente se pide silencio y no se deja continuar con esto, pero el respeto era, porque bueno, fue una salida natural, Claro. que hacía al momento que se estaba viviendo, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por todo ese informe. Bueno, Juan Carlos, gracias a usted.